La doctrina de la Santísima Trinidad es uno de los dogmas centrales del cristianismo y, en particular, de la Iglesia Católica. Este misterio de fe afirma que Dios es uno en esencia y trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios en tres personas distintas pero consustanciales. La Trinidad es el misterio supremo de la fe cristiana, revelado por Jesucristo y confirmado por la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. El concepto de la Trinidad ha sido objeto de profundos estudios teológicos a lo largo de la historia y ha sido defendido y definido en concilios ecuménicos como el de Nicea, 325 después de Cristo, y el de Constantinopla, 381 después de Cristo. A pesar de ser un misterio que sobrepasa la comprensión humana, la fe católica enseña que es el fundamento de toda la vida cristiana y la clave para entender la relación de Dios con la humanidad. 1. Fundamentos bíblicos de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, la revelación progresiva de Dios en las Escrituras muestra claramente la existencia de tres personas divinas que comparten la misma esencia. El Antiguo Testamento y la Trinidad. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como único y absoluto. El monoteísmo es una enseñanza central en la fe de Israel, como se expresa en el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Deuteronomio 6:4. Sin embargo, hay indicios de la pluralidad en Dios. En Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, usando el plural, lo que sugiere una pluralidad en la unidad de Dios. En Isaías 6:3, los serafines claman, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, lo que algunos padres de la Iglesia interpretan como un reflejo de la Trinidad. El Nuevo Testamento y la revelación plena de la Trinidad. La plenitud de la revelación de la Trinidad ocurre con la encarnación de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la presencia de las tres personas divinas es clara. En el bautismo de Jesús, la Trinidad se manifiesta visiblemente, el Padre habla desde el cielo, el Hijo es bautizado y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, Mateo 3, 16-17. En la Gran Comisión, Jesús manda a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. San Pablo, en sus cartas, menciona frecuentemente a las tres personas divinas en unidad, como en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Estos y otros pasajes confirman que Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin perder su unidad absoluta. 2. Explicación teológica de la Trinidad. La Iglesia Católica enseña que en la unidad de Dios existen tres personas distintas, que no son partes de Dios, sino cada una plenamente Dios. Este misterio se define con los siguientes principios. Unidad de esencia, Dios es uno en naturaleza y ser. No existen tres dioses, sino un solo Dios. Distinción de personas, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Son personas distintas con relaciones propias. Consustancialidad, cada persona posee completamente la naturaleza divina, sin división ni inferioridad entre ellas. San Agustín utilizó la analogía del amor para describir la Trinidad. El Padre es el amante. El Hijo es el amado. El Espíritu Santo es el amor que los une. Este modelo ayuda a entender cómo pueden existir tres personas en un solo Dios, aunque sigue siendo un misterio que trasciende la razón humana. 3. La Trinidad en la historia de la Iglesia. Los concilios ecuménicos y la defensa del dogma. A lo largo de la historia, la Iglesia ha defendido la doctrina trinitaria frente a diversas herejías. Algunos momentos clave incluyen: Concilio de Nicea, 325 después de Cristo se condenó el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, y se declaró que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo se reafirmó la divinidad del Espíritu Santo contra los macedonianos y se completó el credo niceno constantinopolitano, recitado en la misa.
Desde entonces, la Iglesia ha mantenido fielmente este dogma, considerándolo fundamental para la fe cristiana. 4. La Trinidad en la vida del cristiano. La doctrina trinitaria no es solo un concepto teológico abstracto, sino que tiene un impacto directo en la vida espiritual de cada cristiano. La oración trinitaria. Los católicos comienzan y terminan sus oraciones con la señal de la cruz, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Eucaristía, el sacramento central de la fe, es una acción del Padre, realizada por el Hijo, y hecha presente por el Espíritu Santo. La Trinidad y la familia. La familia cristiana es vista como un reflejo del amor trinitario. El Padre representa la fuente del amor. El Hijo es el amado. El Espíritu Santo es el vínculo de amor entre ellos. Así, la familia está llamada a vivir en comunión, imitando la unidad y diversidad de la Trinidad. La Trinidad y la caridad. Dado que Dios es comunión de amor, los cristianos son llamados a vivir en amor con los demás. La caridad es la expresión más auténtica de la fe trinitaria, ya que quien ama está reflejando la naturaleza misma de Dios, 1 Juan 4:8. La Santísima Trinidad es el corazón de la fe cristiana, el misterio de un Dios que es unidad y comunión. Aunque supera la comprensión humana, Dios nos ha dado suficiente revelación para conocerlo y amarlo. Este dogma no es solo una teoría, sino una verdad que transforma nuestra relación con Dios y con los demás. Nos invita a vivir en comunión, a practicar el amor y a buscar la santidad, reflejando en nuestra vida la armonía perfecta que existe en Dios. En última instancia, la Trinidad no es solo un misterio que se cree, sino una realidad que se vive, en la oración, en la comunidad cristiana y en la misión de llevar el amor de Dios al mundo. La comprensión de la Santísima Trinidad nos invita a entrar en una relación profunda con Dios, no como un ser distante e inaccesible, sino como un Padre amoroso, un Salvador cercano y un Espíritu vivificante que nos guía en nuestro caminar diario. Este misterio no es solo una verdad teológica, sino una realidad vivencial que nos transforma y nos orienta hacia la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Al contemplar la Trinidad, el cristiano comprende que su existencia no está hecha para el aislamiento ni para el egoísmo, sino para vivir en relación con los demás, reflejando en su vida el amor infinito de Dios. Además, la Trinidad nos ofrece un modelo perfecto de unidad en la diversidad. En un mundo dividido por diferencias culturales, sociales y religiosas, la comunión trinitaria nos enseña que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza cuando está unida en el amor. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables, los seres humanos, creados a imagen de Dios, estamos llamados a vivir en armonía y fraternidad. En la medida en que cultivamos el amor y la unidad en nuestras familias, comunidades y sociedades, nos acercamos más a la plenitud del plan divino y nos convertimos en testigos del amor trinitario en el mundo. La doctrina de la Santísima Trinidad es una de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Se basa en la revelación de que Dios es un solo ser en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, la Iglesia Católica afirma que la Sagrada Escritura revela progresivamente esta verdad a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia ha defendido esta enseñanza contra diversas herejías que negaban la divinidad de Jesucristo o del Espíritu Santo. A través de concilios y estudios teológicos, se ha reafirmado que la Trinidad es un misterio de fe que, aunque sobrepasa la razón humana, se basa en la revelación divina contenida en la Biblia. 1. La unicidad de Dios en el Antiguo Testamento. El monoteísmo es una enseñanza central en la religión de Israel y, por extensión, en la fe cristiana. El Antiguo Testamento deja claro que Dios es uno y único, lo que constituye la base para la doctrina trinitaria. En Deuteronomio 6:4, se proclama: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta afirmación es fundamental para la fe de Israel y para el cristianismo, ya que la Trinidad no implica tres dioses, sino un único Dios en tres personas. Sin embargo, el Antiguo Testamento también deja entrever la pluralidad dentro de la unidad de Dios. En Génesis 1:26, Dios dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El uso del plural, hagamos,
ha sido interpretado por la Iglesia como una prefiguración del misterio trinitario. Aunque algunos argumentan que se trata de un plural de majestad, la tradición cristiana ve en este pasaje un indicio de la comunión dentro de Dios. Otro pasaje clave es Isaías 6:3, donde los serafines proclaman: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. El triple santo ha sido entendido por los padres de la Iglesia como una alusión a la Trinidad, expresando la plenitud de la santidad divina en las tres personas. 2. La revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde la doctrina de la Trinidad se revela plenamente. Con la encarnación del Hijo de Dios y la manifestación del Espíritu Santo, se hace evidente que en Dios existen tres personas distintas que actúan en perfecta unidad. El bautismo de Jesús y la manifestación de la Trinidad. Uno de los momentos más claros en los que la Trinidad se revela es el bautismo de Jesús en el río Jordán, descrito en Mateo 3, 16-17. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En este pasaje, se manifiestan claramente las tres personas divinas. El Padre, que habla desde el cielo. El Hijo, que es bautizado. El Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma. Este evento confirma la distinción entre las tres personas, pero también su unidad en la obra de la salvación. La Gran Comisión y el mandato trinitario. Antes de ascender al cielo, Jesús da a sus discípulos un mandato fundamental en Mateo 28:19. Vayan, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, Jesús no dice, en los nombres, sino, en el nombre, lo que indica una unidad en la diversidad. Es una clara afirmación de la Trinidad como fundamento de la fe cristiana. Jesús y su relación con el Padre. Jesucristo se refiere constantemente a Dios como su Padre, pero deja claro que Él también es divino. En Juan 10:30, Jesús declara: El Padre y yo somos uno. Esto confirma que Jesús comparte la misma naturaleza divina que el Padre, lo que fue clave en la formulación de la doctrina trinitaria. El Espíritu Santo y su divinidad. Jesús también promete enviar al Espíritu Santo como su continuación en la tierra. En Juan 14, 16-17, dice: Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Aquí se evidencia la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que actúan juntos en la misión de guiar a los creyentes. En Hechos 5, 3-4, Pedro reprende a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo, diciendo: No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto confirma que el Espíritu Santo no es solo una fuerza o energía, sino Dios mismo, igual al Padre y al Hijo. 3. La Trinidad en la enseñanza de la Iglesia. A lo largo de la historia, la Iglesia ha defendido la doctrina de la Trinidad contra diversas interpretaciones erróneas. El Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, definió que el Hijo es Dios verdadero de Dios verdadero, rechazando el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. El Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, reafirmó la divinidad del Espíritu Santo. San Agustín explicó la Trinidad con la analogía del amor: el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor que los une. 4. La Trinidad en la vida del cristiano. La fe en la Trinidad no es solo una doctrina abstracta, sino que tiene implicaciones en la vida espiritual. La oración trinitaria: los católicos oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida de gracia: la salvación es obra de la Trinidad. El Padre envía al Hijo. El Hijo nos redime. El Espíritu Santo nos santifica. La comunidad cristiana, así como la Trinidad es comunión, la Iglesia está llamada a la unidad. Los fundamentos bíblicos de la Trinidad muestran que este dogma no es una invención humana, sino una verdad revelada por Dios.
Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la Biblia revela progresivamente la existencia de un Dios en tres personas que actúan en perfecta unidad. La fe en la Trinidad nos invita a vivir en comunión con Dios y con los demás, reflejando el amor perfecto que existe en el seno de la divinidad. La Iglesia continúa enseñando y defendiendo esta verdad como el corazón de la fe cristiana, guiando a los fieles a una relación más profunda con el Dios Trino, quien nos ha creado, redimido y santificado. Este misterio de la Santísima Trinidad no solo es una verdad revelada, sino también una invitación a la contemplación y al amor. Dios no se ha quedado distante de su creación, sino que ha querido revelarse progresivamente para que el ser humano pueda conocerlo y entrar en comunión con él. La Trinidad no es solo un concepto teológico, sino la realidad del Dios vivo que nos llama a participar en su amor eterno. Así, al profesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, estamos reconociendo el plan divino de salvación, donde cada persona de la Trinidad actúa con un propósito en nuestra redención y santificación. Además, la doctrina trinitaria nos ayuda a comprender nuestra identidad como cristianos. No estamos llamados a vivir en el individualismo, sino a reflejar en nuestras vidas la comunión perfecta que existe en Dios. La Trinidad nos muestra que el amor y la unidad son esenciales en nuestra relación con los demás, especialmente dentro de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo guiado por el Espíritu Santo. Así como Dios es una comunidad de amor, los cristianos estamos llamados a vivir en fraternidad, en solidaridad y en armonía, superando divisiones y trabajando por la unidad en la verdad. Por ello, cada vez que hacemos la señal de la cruz, recordamos que nuestra vida está en manos del Dios Trino, quien nos acompaña y nos invita a compartir su amor con el mundo. La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y una de las doctrinas más profundas del cristianismo. Se trata de la verdad de que Dios es un solo ser en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta enseñanza, aunque sobrepasa la razón humana, ha sido revelada por Dios mismo a través de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Desde los primeros siglos del cristianismo, los teólogos y los padres de la Iglesia han intentado explicar este misterio sin reducirlo a conceptos humanos limitados. A través de los concilios ecuménicos y las enseñanzas del magisterio, la Iglesia ha definido con claridad la Trinidad como una unidad de naturaleza y distinción de personas, estableciendo que las tres personas divinas son coeternas, consustanciales e iguales en dignidad y poder. 1. La Trinidad como misterio central de la fe cristiana. La doctrina de la Trinidad no es una invención humana, sino una verdad que Dios ha querido revelar progresivamente a la humanidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, las Escrituras muestran claramente que Dios se ha manifestado en tres personas distintas que comparten la misma esencia divina. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 234 afirma: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, por tanto, la fuente de todos los demás misterios de la fe, la luz que los ilumina. Esto significa que toda la enseñanza cristiana, desde la creación hasta la salvación y la vida eterna, está fundamentada en la realidad trinitaria de Dios. Sin la Trinidad, la redención realizada por Cristo y la acción santificadora del Espíritu Santo no tendrían sentido. 2. Explicación teológica de la Trinidad. La unidad de Dios en tres personas. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino un solo Dios en tres manifestaciones personales distintas. San Agustín explicó este misterio con la famosa frase: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, sin que esto implique que haya una división en la esencia divina. Distinción de personas. La diferencia entre las personas de la Trinidad radica en su relación entre sí. El Padre es el principio sin principio, fuente de la divinidad. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como amor subsistente. Aunque son distintas en su relación, no hay superioridad ni inferioridad entre ellas, ya que las tres comparten la misma naturaleza divina.
3. Fundamentos bíblicos de la Trinidad. La revelación de la Trinidad se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, prefiguración de la Trinidad. Aunque el Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios, hay ciertos pasajes que sugieren una pluralidad dentro de esta unidad. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Estas referencias han sido interpretadas por la Iglesia como indicios de la Trinidad, aunque la revelación completa ocurrirá en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, revelación plena de la Trinidad. En el Nuevo Testamento, la Trinidad se manifiesta plenamente, especialmente en el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16-17. El Padre habla desde el cielo. El Hijo es bautizado. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. La Gran Comisión, Mateo 28:19. Jesús ordena bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y el Padre, Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. El Espíritu Santo como persona divina, Juan 14, 16-17. Jesús promete enviar al Paráclito, el Espíritu Santo. 4. La Trinidad en la historia de la Iglesia. La doctrina trinitaria fue defendida y explicada a lo largo de los siglos a través de concilios ecuménicos. Concilio de Nicea, 325 después de Cristo definió la divinidad de Cristo contra el arrianismo. Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo confirmó la divinidad del Espíritu Santo. Concilio de Toledo, 589 después de Cristo estableció la doctrina del Espíritu Santo como procedente del Padre y del Hijo. Los padres de la Iglesia, como San Atanasio, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, desarrollaron una profunda teología de la Trinidad basada en la Escritura y la tradición. 5. La Trinidad en la vida del cristiano. La Trinidad no es solo una enseñanza teórica, sino una realidad que transforma la vida cristiana. Oración y vida sacramental. Los católicos inician sus oraciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la misa, toda la liturgia está centrada en la Trinidad. La salvación como obra trinitaria. El Padre nos creó. El Hijo nos redimió. El Espíritu Santo nos santifica. Llamado a la comunión y al amor. La Trinidad es un modelo de unidad en la diversidad, invitándonos a vivir en fraternidad y comunión con los demás. La doctrina de la Santísima Trinidad es el corazón de la fe cristiana y una de las mayores revelaciones de Dios a la humanidad. A lo largo de la historia, la Iglesia ha defendido y profundizado en este misterio, demostrando que Dios no es un ser solitario, sino una comunión eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta realidad trinitaria nos enseña que la esencia de Dios es el amor y que, como cristianos, estamos llamados a reflejar este amor en nuestra vida diaria. Así como las tres personas divinas viven en perfecta comunión, nosotros debemos vivir en fraternidad, unidad y amor con nuestros hermanos. Creer en la Trinidad no es solo aceptar una verdad doctrinal, sino entrar en una relación profunda con Dios, quien nos invita a participar de su vida divina. Al hacer la señal de la cruz y pronunciar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, proclamamos nuestra fe en este misterio que ilumina toda nuestra existencia y nos guía hacia la salvación eterna. La doctrina de la Santísima Trinidad no solo es un pilar central de la fe cristiana, sino también una invitación a la contemplación y a la experiencia profunda del amor divino. Dios, en su infinita sabiduría, no quiso quedarse distante de su creación, sino que, a través de la Trinidad, nos muestra su deseo de relacionarse con la humanidad. Este misterio nos revela que el amor no es algo estático, sino una entrega constante entre las tres personas divinas, un dinamismo eterno que nos enseña cómo debemos vivir nuestra propia relación con Dios y con los demás. Además, el dogma trinitario nos ayuda a entender que la fe cristiana no es una serie de reglas vacías, sino una relación viva con un Dios que es comunión de amor. No creemos en un Dios lejano, sino en un Dios que se nos ha revelado como Padre amoroso, como Hijo Redentor y como Espíritu Santo Santificador.
Esta verdad debe transformar nuestra manera de vivir, impulsándonos a buscar la unidad con nuestros hermanos y a vivir la caridad en todos los aspectos de nuestra vida. La Trinidad nos recuerda que la unidad y la diversidad no son opuestas, sino complementarias, y que en la medida en que aprendemos a amar en comunidad, reflejamos más fielmente la imagen del Dios Trinitario. Finalmente, la doctrina de la Trinidad nos da la certeza de que Dios está presente en cada momento de nuestra vida. En nuestras alegrías, es el Padre que nos bendice; en nuestros sufrimientos, es el Hijo que nos acompaña con su cruz; y en nuestras dudas y debilidades, es el Espíritu Santo que nos ilumina y fortalece.